Hoy os quiero enseñar otro casazo de éxito traxteriano, que es cómo pasar del retail a liderar un sistema de ventas B2B que lo reventó. Hoy tenemos aquí a Luis. Fue duro, o sea, ten en cuenta que yo empecé sin tener ni idea. Estaba probando el Corte Inglés y pues obviamente me llegó esta oferta, aunque sea de becario, me hacía mucho más la pena empezar en una empresa pues, que está creciendo, una startup de transporte y una empresa en la que podía yo también crecer personalmente. Al final te convertiste, a base de tiempo y esfuerzo y esos resultados, convertiste un poco en un emblema del departamento. Porque teníamos un objetivo muy tocho de proveedores y era un objetivo absurdo de 150 proveedores o algo así, de 50 camiones. Una maratón peleando para luego llegar a la meta, que te den un sí, llegar a la meta y decir, tío, ahora me recargo energías para hacerme otra maratón. Exacto. ¿Sabes? O sea, hasta conseguir otra vez el sí, necesito el rato. tú me acuerdo de te Me lo emocionabas. pasaba muy bien. Te emocionabas de la hostia, tío. No, o sea, no era mucho. Yo de ventas no tenía nada de experiencia, por así decirlo, de aprender conceptos de ventas. Yo eso es lo que me gustaba de mi equipo. Yo decía, joder, yo tengo un equipo de la hostia, porque le diga lo que les diga, me acompañan. Que además tu frase fue, Gon, voy contigo hasta la muerte. Pero, coño, hiper mega agradecido. No te imaginas cuánto, de verdad, de tener aquí de nuevo la sonrisa y el humor por mis territorios. La verdad es que, no, de verdad, ahora en serio, estoy hiper mega agradecido y súper contento de que estés aquí. Una persona muy importante en mi vida. Lo empezó siendo a nivel laboral, lo ha acabado siendo a nivel personal y lo sigue siendo en todos los sentidos. Entonces, por eso quería que te sentaras aquí. Estoy súper contento, con el corazoncito lleno, como quien dice. Y nada, pues eso. Lo primero, agradecerte el que estés aquí y bienvenido. Y gracias a ti por invitarme, la verdad. O sea, monta bien. Está chulo el setup, ¿eh? Buen Mola, cherico, mola. ¿eh? Me gusta, sí. ¿Estás de tu casa también? ¿El moleste? No, este no. Pero los libros sí. Los libros sí, tío. Están chulos, sí. Está guay. Pero muchas gracias por invitarme, Juan. La verdad, te lo agradezco mucho. Yo muy agradecido también de que estés aquí, ¿no? Vamos a estar aquí comiéndonos la oreja el uno al otro. Pero sí, muy contento y de verdad que una persona muy importante para mí en todos los sentidos, a nivel laboral y a nivel personal. Y espero yo también serlo de vuelta para ti y tener siempre ese tiempo. Así que nada. Bueno, con eso vamos a hacer una charlita hoy chula. Como bien he dicho en la introducción, un buen caso de éxito de Traxters. Ahora ya no están Traxters, pero bueno, has pasado carros y carretas ahí con nosotros, conmigo en el equipo de ventas, en la parte de proveedores. Y nada, pues por eso quería que también estuvieras aquí hoy. Para mí es importante que contaras tu versión, que contaras tu historia. Y lo primero, pues, ¿quién es Luis? ¿De dónde viene Luis? Para que te conozca la gente que nos vea y el viewer que nos esté viendo. ¿Quién es Luis y de dónde viene Luis? ¿De dónde venía antes de Traxters? Bueno, pues yo soy Luis. Y nada, yo empecé trabajando en el Corte Fiel y luego pasé a trabajar en el Corte Inglés en el departamento de homenaje al hogar. Hostia. Pues vendiendo Es verdad, colchones, vendiendo vajillas, vendiendo ollas a presión. De retail, ahí De retail, sí, en el Corte Inglés de Campos Naciones. Vale. Y ahí estuve, 3 o 4 añitos estuve. Sí. Un huevo, sí. ¿Desde qué edad hasta qué edad? ¿Estuviste más o menos desde qué años hasta qué años? Pues no sé si fueron desde los 19 hasta los 23 o algo así. Sí. Ya ves. Ya estoy mayor. Ya te has hecho mayor. Sí. Te ha pasado la atropelladora de Traxters. Sí, y tanto. Por encima, ¿vale? Y tengo un colega que también trabajaba en el sector transporte, ¿Vale? en recursos humanos, ¿Vale? y me dijo, hostia, mira esta oferta de Traxters, no sé qué, que tiene una buena vida porque ahí tenía que hacer las prácticas. Claro, entraste como becario. Claro, entré como becario. ¿Verdad? En la carrera de turismo. Claro que sí, eso lo sé. Claro que dirás, ¿qué tiene que ver una cosa con la otra? Y pues, no mucho, ¿no? Qué guay. Y me dijo, pues échala aquí, tal, no sé qué, es una buena empresa, está creciendo mucho, tal. Y le eché y... Vale, ya sé, me acuerdo. ¿Te acuerdas? Sí, ahora me estoy acordando. Claro, echaste para las prácticas, que justo sacamos un puesto de prácticas nosotros en 2022. Puede ser. Yo entré en 2021 y en 2022 echaste sacamos un puesto de prácticas para Junior Sales, creo que era, de ventas. Sí, que la segunda entrevista la hice contigo. Puede ser, con la primera, ¿con qué lo hiciste? Con Ana.
Ah, vale. Que tú no estabas. Que tú estás de viaje en Polonia. Puede ser. Sí, pues sí, estaba yo por ahí. Entonces, cuenta, estabas ahí en la parte del Corte Inglés y estabas en ese momento justo currando en el Corte Inglés. Quiero recordar que sí, ¿no? Sí, estaba currando el Corte Inglés y pues obviamente me llegó esta oferta, aunque sea de becario, me hacía mucho más la pena empezar en una empresa pues que está creciendo, una startup de transporte y una empresa en la que podía yo también crecer personalmente. Ya no estar como cajero o vendiendo cuestiones o lo que sea, que oye, también está muy bien, pero yo quería crecer aún más personalmente. Vale. Oye, estabas terminando la carrera, has dicho, turismo todavía, ¿no? Quiero recordar. Estabas Ya terminando la terminé, carrera. sí. O sea, pero estabas terminando en ese momento, digo, cuando Sí, claro. estando en No Traxters. sé si era mi último o penúltimo año. Vale, tu último, penúltimo año. Vale, y nada, ¿cómo fue ese periodo de entrada a Traxters y cómo lo viviste? Fue duro, o sea, ten en cuenta que yo empecé sin tener ni O idea del sea, mundo digo del desde las transporte. entrevistas, ¿eh? Porque claro, la segunda entrevista la tuviste conmigo, me acuerdo. Ujú. Ahí Y me moló, o sea, me demostraste como que tenía muchas ganas de ir a por todas, de comerte el mundo del transporte y decías, hostia, pues que lo mismo no es tan difícil, ¿sabes? Que esto va a ser fácil. Esto va a ser 4 llamadas y van a entrar los camioneros. Luego no fue tan así, pero hostia, con tu ayuda, pues ayudó vamos, fue bastante mejor. vale. ¿Y cómo fue? ¿Cómo fue esa llegada a Traxters? O sea, cuando llegaste, ¿cómo llegaste a Traxters? Que ya lo has contado. Y cuando llegaste a Traxters, ¿cómo fue esa llegada? Yo creo que tú me hiciste un onboarding de un poco de todo el mundo del transporte, ¿te acuerdas? Ahí Sí, en las pizarritas de la pared, ¿te acuerdas? sí, sí. De pues un poco los conceptos básicos del transporte y ya pues eso que fueron 2 o 3 días Claro, tú entrabas al departamento de captación contigo de flota. sí, de captación de flota, captación de proveedores, Ajá, estaba ahí con Jorge y contigo. porque estaba solo yo todavía en ese momento Claro, en el departamento. exacto. Y entré ahí también con Jorge, que ya estaba, Sí, Jorge fue el primero de todos. justo. Y a partir de ahí, pues tuve 2 o 3 días con él. Joder, o sea, estoy cronológicamente, los invitados que se van sentando aquí a charlar, va siendo cronológicamente exactamente a Sí, sí, cómo sí. fuisteis entrando. Primero fue Jorge, luego fuiste tú. A ver, me falta Denis. Sí. Ya vendrá Denis, ya vendrá. Sí, será. Y claro, llegaste cuando estábamos Jorge y yo ¿cómo te encontraste el departamento? Muy a gusto, porque tanto tú como Jorge me ayudaste. Bueno, tú estabas a 200.000 cosas, estabas con tus viajes a Rumanía, tus viajes a Polonia, catando los proveedores. Y la verdad que Jorge me ayudó muchísimo también, porque él siempre ha estudiado también el tema de logística, Sí, transporte. de transporte. Entonces, él me ayudó mucho también a aprender los conceptos, porque para vender tienes que saber los conceptos al menos básicos de transporte. Entonces, esa fue un poco la parte más difícil, aprender todos esos conceptos, el asimilarlos, luego que te hagan las preguntas los camioneros y saber responder a esas preguntas que te hacen. Yo creo que eso fue lo más difícil del principio, ¿no? Porque al fin y al cabo te pillan en todas. Total, total. Me quiero quedar con esa parte de las ventas porque ya que, joder, esto es una charla y no un podcast, pero bueno, como una charla de ventas, lo que estamos haciendo desde Motor de Ventas también, pues es puro ventas, por eso estás tú también aquí sentado, porque eres una de las personas que conozco más top a nivel de ventas que he conocido en mi vida. Entonces, ¿cuál es tu background en ventas? ¿Cuál era tu background cuando entraste en Traxters? Que venías de eso, del Corte Inglés, de Corte Fiel y tal. Y cómo empezó a ser tu background ahí cuando entraste en el departamento de ventas. Nada, o sea, no era mucho. Yo de ventas no tenía nada de experiencia, por así decirlo, de aprender conceptos de ventas, ¿sabes? Simplemente yo estaba en el Corte Inglés, me sabía lo básico de cada producto y pues la gente me preguntaba y yo se lo decía. Tal cual. ¿Sabes? O sea, tampoco tenía comisiones en el Corte Inglés. O sea, al fin y al cabo, no estaba motivado a vender. Estaba en mi puesto, atendía a las personas que me preguntaban cosas y a partir de ahí yo les contestaba. Y luego ya, pues obviamente al entrar en Traxters, ya la cosa cambió. Ya aprendí un poco a cómo se tienen que hacer las cosas. A aprender a prepararse esas llamadas. Al saber enfocar esas llamadas. A no llamar a metralleta. A prepararse un poco las llamadas y luego, después de esa preparación de la llamada, hablar con el tío y saber responder las preguntas que próximamente te vaya a hacer.
Qué guay. Porque tú eras mucho de metralleta, ¿eh? ¿No te acuerdas? Al principio, ahora sí que lo recuerdo bien, tío. Tú eras mucho de metralleta. O sea, top performer a nivel de número de actividades. Siempre quedabas el top one ahí arriba del todo, tío. No sé por qué lo hacía esto, pero ¿te acuerdas que yo tenía un cuaderno en el que apuntaba nombre del proveedor y teléfono y les llamaba yo mano a mano? O sea, me los apuntaba de Funalito, el número y un poco lo que le tenía que decir de la ruta para coger de Irún o de Barcelona o de Valencia, lo que sea. Me lo apuntaba a mano y no sé por qué. Me ardían los ojos de ver eso. Era una barbaridad. Me ardían los ojos de ver eso, tío. Me iba a la terracita a llamarle y apuntar por escrito lo que les decía. Pero llamada por llamada, ¿eh? Sí. No, me iba ahí 1 hora o 2 horas a la terracita que teníamos. Y solo llamando y Sí. Tío, no recuerdo tan mal, ¿eh? ¿no? No, me gustaba. Sí. ¿Y cómo viste, tío, esa entrada, joder, con los primeros deals que teníamos? ¿Te acuerdas que cuando entraste tú teníamos un huevo de rechazos? Eran respuestas malas, respuestas maleducadas, respuestas poco formales, respuestas de vete a la mierda, de tal, no sé qué. Esos primeros noes, esos primeros rechazos, ¿cómo te sentiste con esos primeros rechazos que tuviste? Si recuerdas alguno en especial o cómo encajabas, porque de venir del mundo del retail, el cual, pues, oye, era un poco más casi inbound, que el lead te venía a ti y simplemente tú le tenías que hacer esa venta más consultiva, aquí que era puro outbound, empresa que no nos conocían mucho desde Tracksters, y tenías que ir a convencer al tío para que trabajara con nosotros y no te quería escuchar, y no te quería escuchar, no te quería atender, no tenía tiempo y eras una mierda para él. Esa es la cosa, que son personas poco cabezonas en el sentido de que pues que no dan su brazo a torcer. Entonces es muy difícil hacerles entender que Tracksters es mejor compañía que X empresa de transporte por esto y por esto y por esto, porque aplicamos la tecnología en esto y esto y esto, y otra persona, o sea, otras empresas no lo hacían. Entonces era muy difícil. Claro, porque ¿Y cómo encajaste esos noes, esos rechazos al principio? O sea, ¿qué tal lo llevabas? nada, era difícil, pero bueno, lo encajaba de una mejor manera porque, pues bueno, también tratas en el Corte Inglés con personas que están enfadadas porque el producto ha ido mal o lo que sea, pero, hostia, es difícil. El que te diga, no me interesa, Es que además oye, no me vas a llamar. Es que además yo me acuerdo, al contrario que Jorge, otro top performer de la hostia en Tracksters, todos éramos perfiles muy diferentes, pero tú en este caso eres muy parecido a mí. En la parte más pasional, más personal. De hecho, nos parecemos mucho. Cuando hemos hablado tú y yo a nivel personal, nos parecemos en muchas más cosas de las que nos creemos. Y muchas veces esos rechazos, yo me acuerdo al principio, que te los llevabas a tu casa, que te los llevabas a lo personal. Joder, un deal que se te queda al borde de tal, Bueno, no, eso y te lo llevabas a lo personal y te hacías sentir mal y te lo llevabas a tu casa. Y yo ahí era donde intentaba, ¿no? Y cómo era esa gestión de no llevártelo a tu casa y que no te afectara a nivel personal y emocional. Eso me mataba, ¿eh? Además, recuerdo un par de veces en concreto que es que me mataban cuando ya estaban hechos, decir, Gon, este entra mañana. Y llegó mañana y no entraba. Entonces era una mierda. Pero me ayudó, yo creo que tuve alguna conversación contigo, no sé si te acuerdas, de ese sentido, de decir, oye, no te preocupes, que si no es este, va a entrar el otro. ¿Y sabes lo que tienes que hacer para, para que no pase nada con este? Pues llamar a 20 más. ¿Sabes? Es que no había otra. Entonces, pues eso es lo que hacía. Básicamente, y me ayudó bastante eso, decir, oye, que no pasa nada, que mi jefe confía en mí en ese momento, y decir, pues hay que seguir intentándolo. Que luego ya le daremos la estrategia que le tengamos que dar al departamento para mover una cosa, mover la otra, y que no tengas que hacer tantas llamadas y machacarte tanto, porque tú eras un tío que te machacabas mucho a nivel del número de llamadas Sí. y que reventabas el teléfono. O sea que en esa parte también te pareces mucho a mí, oye, si no llego por estrategia, llego por matemática. ¿Sabes? Exacto. Llego por matemática pura. Le pasa que llegan también un punto en el que quemas un poco también, ¿no? Sí, quemas un poco la baraja, ¿sabes? Se te acaban las cartas. Y te quemas tú también. Y te quemas, que es lo que te pasaba a ti. Creo, ¿o no? Un poquito, sí. Claro, No. que eran esas charlas que tenía yo de psicología contigo, de vamos tío, no te vengas abajo, que se me derrumba el departamento, no te puedes caer, pero que al final te convertiste, joder, a base de tiempo y esfuerzo y esos resultados, te convertiste un poco en un emblema
del departamento y casi y de la empresa como referencia a la hora de ese sacrificio, ese esfuerzo, o sea, que tus frutos te los trajo, ¿no? Sí, o sea, yo te digo, hablando de Jorge, Odair, si quieres, éramos muy diferentes y muy parecidos en algún sentido, pero sobre todo muy diferentes en decir, joder, es que Jorge a lo mejor hacía 20 llamadas y de esas 20 llamadas, pues 5, pues iba genial. Yo tenía que hacer a lo mejor 50 para que 5 pues me hicieran caso, ¿sabes? Porque a lo mejor él también sabía más de transporte, pues tenía más masas en la baraja. Vale, en ese momento, ¿cómo trabajamos esa parte a nivel de management, yo contigo, de manager? ¿Cómo conseguimos solucionar un poco esa situación para que no te quemaras tanto haciendo tantas llamadas y a lo mejor siendo un poco más estrategas a la hora de coño, que no te machacaras y de poder llegar a los mismos resultados que Jorge, que Denis, que cualquiera del equipo? Yo recuerdo que a partir de ese momento empecé más a prepararme las llamadas, a informarme Qué del guapo, proveedor, qué guapo este tip. de dónde estaba situado, qué necesitaba. Se tenía información de él, porque no puedes llamar a nadie sin tener información de esa persona y qué es lo que Guapo, necesita qué guapo. para ofrecerle lo que necesita. Porque el mismo proveedor no necesita una ruta internacional, sino una nacional para que esté todos los días en casa. Porque es un señor mayor que está quemado ya del mundo del transporte. O al revés, o es un tío que está empezando y necesita rutas internacionales para ganar dinero y crear su propia flota. Pues esas cosas son las que estamos estudiando. Qué guapo. Acabas de dar con una tecla esencial. Fíjate que llevamos sin vernos 3 o 4 meses, pero que las cosas se quedan empapadas en el cerebro, tío. Es algo que yo transmito ahora desde Motor de Ventas. En plan, vender no es clavar con calzador un producto que no necesitas. Vender es intentar cubrir con mis recursos las necesidades que tiene la persona con la que estoy hablando. Y creo que además también lo que hacíamos mucho en Tracksters era esa parte de producto, ¿no? De entender bien el producto, porque tú muchas veces lo que te pasaba, corrígeme si me equivoco, es que no teníamos un producto bien definido o no nos lo transmitían desde Toda otro razón. departamento. Sí, sí, Entonces, sí. por eso llamabas, pero llamabas y no sabías qué ofrecías. Claro, claro. Sí, porque a lo mejor esta ruta eran de 12.000, pero luego la realidad era de 10.000 kilómetros, o que pasaba por aquí, pero luego al final pasaba por aquí. Verdad, sí que no estaba del todo Por definida lo la tanto, estructura. tú dudabas en las llamadas y yo, Jorge, todos dudábamos en las llamadas y el tío, claro, no te hacía, ¿Quién te va a comprar cuando tú estás dudando de algo? claro, ni puto caso. Qué guay, tío. ¿Y qué dirías, tío, del método? Porque al final es lo que intentamos transmitir también desde Motor de Ventas. El método que construimos, bueno, el método que construimos en Tracksters es ahora el método que yo intento aplicar, que no es magia, que es lo que estamos hablando aquí, es procesos, sistemas y cosas que ya llevan funcionando toda la vida, pero procedimentadas y organizadas. Entonces, ¿qué, de ese método, qué es lo que dices que a ti te costó más digerir o qué es lo que más te costó? Esta pregunta me gusta mucho hacerla porque suele coincidir también a veces con otras personas. Entonces, de ese método, ¿qué es lo que más te costó a ti digerir o encajar de todo el método de Sí, yo creo que ventas? de lo que hemos hablado antes, pues quizás el prepararme esas llamadas a los proveedores. ¿Por qué te costaba hacerte esa preparación de esas Porque para llamadas? mí era mucho más fácil, como te he dicho antes, irme a la terraza, llamar a 100 y ya está. Y hacerlo fácil y quitártelo de encima. Exacto. Y Como un decirte, call- hostia, Gon, me había llamado a 100. Como un call center. Claro. Pero no, pues quizás es mejor llamar a 75, pero sabiendo dónde llamas y sabiendo lo que necesitan, ¿sabes? Y fue mucho más fácil. Y además que yo te lo intentaba transmitir mucho. Digo, tío, tú eres un tío muy natural, tú eres mi amigo a día de hoy. Entonces, mola mucho tener una persona como tú a nivel de naturalidad, de simpatía y tal. Y te decía, aprovecha eso, tío. Que yo no soy tan buen tío, o sea, sí, o sea, me considero buen tío, pero no soy tan simpatiquísimo a la hora de vender, no soy tan buen rollo, no soy tan tal. Cuando me tengo que poner, entonces yo te decía, aprovecha eso, conecta, empatiza con los leads y muchas Me veces, sirvió mucho eso porque luego al final te llevas relación de amistad con los ¿a que proveedores. sí? Y eras, joder, más feliz. A la hora Sí, 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 claro. en tu día a día, más felicidad, trabajabas más feliz, ¿no? Sí, sí, sí. Vamos, mucho más a gusto. Qué guay, tío. Pues en esa parte, ¿cuál fue la primera vez que en esos deals, cuando estábamos hablando de esos deals,
¿Cuál fue la primera vez que cerraste un deal? Si te acuerdas de esa primera vez ¿Tú te acuerdas? que cerraste un deal grande. Creo que no. ¿No? Mira, fue Creo que no, pero mi el primer deal de mi primer deal de Trusters Sí. fue a los 3 meses de entrar. Hostia. ¿Te acuerdas? Que se me terminaba... Siempre on the limit, ¿eh? Siempre on the limit. ¿Vale? se me terminaba ya el contrato, ¿Vale? el periodo de prueba, ¿Vale? y fue a los 3 meses. Porque entraste de práctica. Exacto. ¿Vale? Y teníamos que abrir de introducir 3 camiones. 3 proveedores. Bueno, sí, 3 proveedores. Y justo lo completé, no sé si fue el último día o el penúltimo día. Y sobre la bocina. Claro. Entonces, eso también te ayuda a pensar, decir, joder, pues quizás fue la presión el que me ayuda a decir, hostia, pues los he cerrado porque me veía apurado a decir, pues no sé, saqué todo tipo de ases que tenía en la manga para que el proveedor se cerrara y entrara. ¿Sabes? Esto lo piensa con el tiempo. Vale, ¿qué tipo de ases sacaste de la manga? Porque, bueno, ahora como has estado en otro nuevo curro y tal, es bueno recordar y refrescar esto porque probablemente te vaya a tocar hacer esa misma estrategia y tener esa misma situación, ¿no? Yo creo primero, ¿cómo gestionaste esa presión? Que me gustaría también saberlo. Y luego la otra pregunta de qué ases utilizaste y te sacaste de la manga para poder sacar adelante esa situación, ¿sabes? No la gestioné de la mejor manera. Vale, la presión. Vale. ¿Por qué no? Lo pasé muy mal. Porque quería quedarme sí o sí en Trusters y no llegaba a objetivos. Claro, tú entraste de prácticas para que vea también la gente que nos ve el tipo de presión que había en Tracksters, que esto también quiero recalcarlo, que tú entraste de prácticas y ya tenías como becario, ya tenías unos objetivos de cara a los 3 meses. Claro. De entrada. De que si no los completabas y no valías, se te cancelaban las prácticas. Tenía el de tener meetings y el de cerrar proveedores. Vale. Entonces no llegaba y esa presión la gestioné muy mal, porque yo quería llegar 100%. Entonces sí que estaba, me recuerdo una época de mi vida muy estresado, sobre todo muy estresado, ¿sabes? Como que no estaba a gusto. Claro, esa sensación al cerrar esos 3 proveedores en el penúltimo último día fue una sensación de alivio, de decir, joder, lo he conseguido, ¿sabes? Entonces, esa fue la parte guay, pero es que así es el mundo de las ventas. Es esa sensación de, pues, Total. de lidiar con el no, de lidiar con el no todo el rato, pero cuando llega el sí, es una sensación de alivio y de alegría Total. que es inigualable. Total. O sea, es pelear es una maratón peleando para luego llegar a la meta, que te den un sí, llegar a la meta y decir, tío, ahora me recargo energías para hacerme otra maratón. Exacto. ¿Sabes? O sea, hasta conseguir otra vez el sí. Ese sí todo el rato. Eso es. Y al final, lo que es interesante de esto es, tío, esa gestión de la presión, ¿no? Esa gestión de la presión, ¿qué herramientas utilizaste para poder gestionar esa presión y no venirte abajo y no hundirte y no, bueno, que también te apoyaste mucho en el equipo. Conmigo tenías mucha confianza y con Jorge desde el mes 1, desde el mes 2, ¿sabes? Que entraste. Me apoyé mucho en ti en eso. Nos fuimos un par de veces a comer, te conté cómo estaba y tú me tranquilizaste. Reuniones cada 2 semanas así teníamos reuniones. Sí, creo que por sí. ahí. O sea, en plan one-to-ones eran cada 2 semanas. Yo creo que sí. Luego teníamos luego cada mes. Teníamos weeklies cada semana. Sí, para ver cómo íbamos. Pero nos íbamos a comer, sí. Y pues nada, ahí te comentaba yo cómo estaba. Pero me acuerdo que me tranquilizabas y me decías que no me preocupara, que todo iba a salir. Y eso fue así. Y tú me ayudaste también a conseguir esos camiones porque me diste algún lead que tú también tenías. Entonces, hostia, fue un proceso muy guay de lidiar con esa sensación de frustración de decir, hostia, es que no lo consigo. ¿Sabes? Qué guay. Oye, ¿cuál fue la vez cuál fue la vez que peor lo pasaste? Así con algún deal o alguna situación así de que tuviéramos ahí. Sobre todo a la hora de cerrar los deals, ¿no? Alguna situación así que recuerdes mala o de así sensaciones malas. O yo recuerdo un proveedor que tenía que entrar sí o sí. Como siempre, sí o sí. Sí o sí, pero
entrar mañana pero que Esto pasaba mucho, ¿eh? Esto pasaba muy habitualmente. pero no sé qué pasaba, que no sé por qué no tenía móvil. ¿Te acuerdas de esto? O que tenía que ir con otro móvil. Con el suyo no quería trabajar o algo así. Y para que trabajara con nosotros le tuvimos que comprar un móvil. Se lo compré yo, ¿te acuerdas? En el Corte Inglés. Bueno. Y fui al día siguiente a llevárselo a correos en Barajas. Que yo te hice pasar por todo ese mal trago Sí. para que aprendieras. Esto, sí. Es que muchas veces soy un poco cabrón. El otro día Sí, me di sí. cuenta con la charla con Jorge de decir, joder, es que hay veces que dejo en mi management, dejo que te hosties para que aprendas sobre ello. Pero, Te juro que no me vuelve a pasar esto. ¿no? Te O lo sea, te juro. fuiste a por el móvil al Corte Inglés. No, O sea, sí, para que lo sepa la gente también. Que yo compré sí el que me móvil en acuerdo. el Corte Inglés. Sí. Y luego me levanté ese día 2 horas antes de trabajar y fui a dárselo al proveedor. Pues yo te dije, Luis, tienes que hacer lo que tengas que es hacer. que ya está, no hay más. Yo te dije, tienes que hacer lo que tengas que hacer para que ese camión empiece. Y tienes que asumir las responsabilidades y las consecuencias de... Y yo creo que el dar galones a una persona tan joven a nivel laboral en tan poco tiempo, yo creo que te hizo aprender mucho, ¿no? Sí, muchísimo. Y sobre todo Pese a ser una hostia, de ser un poco yo cabroncete, de ponerte en esa situación y tal, pero... en este tipo de casos. O sea, yo creo que con una buena gestión, una mejor gestión de ese lead, o sea, no tendría que haber hecho eso. Total. Vamos. O De sea, comprarle el móvil, mandárselo por correos, de tal. No fui yo a entregárselo, que iba a trabajar para correos. O sea, que es una barbaridad. Al parking, ¿no? Sí, claro, a dárselo. Y luego acabó empezando ese tío. Sí, nada, pero duró 2 semanas. ¿Duró? No duró mucho. Como algún otro, sí. Como algún otro, ¿no? Como algún otro. Joder, qué guay, tío. Qué guay. Y respecto, yo recuerdo que hubo un cambio de nivel, un salto, un level up tuyo muy tocho, de un momento a otro, ¿sabes? Bueno, de un momento a otro, o sea, lo íbamos cocinando bastante, ese level up tuyo. Pero me gustaría que contaras, tío, en ese level up que hiciste, ¿cómo lo hiciste? Ese level up, ¿cuándo lo notaste tú que diste ese salto de nivel? Y cómo, o sea, cómo lo gestionaste, ese salto de nivel, cuando llegó en base a tu perfil a nivel laboral. Yo creo que fue progresando. Es decir, no sé si recuerdas que teníamos casi reuniones diarias en el último trimestre de 2023, ¿vale? Porque teníamos un objetivo muy tocho de proveedores. Tochísimo, ¿te acuerdas? Es verdad, a finales de... Teníamos reuniones diarias de tenemos que conseguirlo. Y era un objetivo absurdo de 150 proveedores o algo así, de 50 camiones. Que además lo íbamos midiendo en una pizarra. Sí. Que lo contaba el otro día aquí con Jorge. Yo eso lo recuerdo increíble. ¿Cómo recuerdas esa...? Lo recuerdo increíble. Que bien me lo pasaba. Tú me acuerdo de te emocionabas. Me lo pasaba muy bien. Te emocionabas de la hostia, tío. Y el luchar con Jorge de a ver quién llega más, a ver si sí, pero una lucha sana, obviamente. ¿Cómo era esa lucha? No. Yo recuerdo en noviembre, ya quizás ya de cara a diciembre, pelearme con Jorge para, pues obviamente, quitar un proveedor que tenía un precio muy caro con un proveedor que tenía un precio más barato. Pero nunca os quitabais los proveedores. No. Era un proveedor que ya está trabajando con nosotros. Esto es bueno recalcarlo porque nunca os quitabais ni os quitabais el lead, ni había... No, era súper sano todo. 100%. Y, o sea, éramos amigos que nos peleábamos por a ver quién metía ese camión, ¿sabes? Y insisto, recuerdo, ya te digo, una lucha de decir, no, yo meto a este proveedor que está a X y a este se quita porque era un proveedor suyo de que ya estaba dentro. Este lo quitamos y metemos a este otro, tal, y así reducimos 5 céntimos, tal, no sé qué. Yo recuerdo increíble ese momento. Me lo pasaba muy bien. Eso de reducir proveedores 5 céntimos y tal, ya no era solo, que ese es el punto, no era solo meter proveedores, que ya éramos buenos metiendo proveedores, sino que ya no valía con eso. Ya era meter al proveedor, al más rentable, claro, al que menos tiempo le tenías que dedicar, al más fino, al más educado, al que menos requería ese trabajo, ¿no? Ya no era solo el precio, sino ya eran las demás cualidades. Es decir, que fuera bueno, que tuviera experiencia, que tuviera una flota más grande de camiones, eran muchísimas cosas. Cada 100%, porque tú, ese salto de nivel que hiciste, que volvemos a esa parte, ¿no? Del cambio de nivel que hiciste, ese salto,
ya se demostró a los 3 meses, oye, contábamos contigo, pasaste esa barrier, como esa barrera y ese límite, y ya te soltaste un poco más y ya era un chorreo de proveedores el cual metías, que lo íbamos viendo en la pizarrita que teníamos de los dashboards, cómo ibas creciendo y cómo ibas metiendo más proveedores que nadie. Y hay un mes que era Jorge, otro mes Denis, otro mes tú. Justo. Y recuerdo que eso fue por las charlas motivacionales que teníamos. Sí. 100%. Qué bueno. Conmigo y con... Sí, contigo e incluso con Jorge y con Denis, que hablábamos también. Pero las tuyas que teníamos, pues eso, no sé cada cuántos días teníamos. Pero te aseguro que mucha culpa de eso fue tuya en el sentido de, hostia, chicos, lo tenemos que conseguir porque esto se consigue sí o sí, me da igual cómo, pero se va a conseguir. Y nos juntábamos los 3 y parecía que no, pero lo conseguíamos. No me hagas la pelota, ¿eh? No, te lo juro, es verdad. Es verdad, tío. Sí. Te digo en serio. Y lo hablo mucho de esto con Jorge. No, me alegro. Jorge te lo ha hecho lo mismo. Sí, no, Jorge es más echado para adentro, ¿eh? Le cuesta más, le cuesta más expresar sus emociones, pero sí que es cierto que mola, o sea, que mola el hecho de recibir este tipo de feedback, porque sí que es verdad que ahora sigo siendo un motivado de la hostia. A mí sigo siendo un motivado y con la gente nueva que curro ahora en mi día a día, me dice, ¿pero dónde saca este chaval la puta energía? Que también es bueno que también escuchen de otras bocas el feedback de gente que me conoce tanto, ¿sabes? Y tener esa competencia que teníamos. Claro, es que eso entre nosotros y... Eso es chulo, eso es lo que quiero también, ¿no? Recalcar Teníamos una competencia súper, hiper, mega sana, tío. ¿A que sí? Súper. Además que teníamos unos compañeros que trabajaban en otro corredor que teníamos una competencia que de verdad, que lo recuerdo, increíble. Decir, hostia, es que han metido 3 camiones y nosotros 1. Nada. Esto no, esto no puede ser así. Es que meter 4 más hoy. Lo fundimos, pero... Sí. Pero rápido. Un momento increíble. Pero rápido. Lo recuerdo muy bien. Oye, y entonces, ese cambio de nivel, cuando notaste ese cambio de nivel, de ese level up que hiciste, ¿cómo lo gestionaste? ¿Qué fue el hábito o rutina o change que dijo en tu cabeza, tío? Esto es lo que me va a hacer crecer de la puta hostia aquí en Tracksters. Es el esfuerzo. Era el esfuerzo y eso que hemos hablado antes, la preparación de esas llamadas. Si juntas esos 2 factores, o sea, yo creo que puedes llegar a donde quieras. Qué guay. Oye, como también una etapa ahí graciosa de cuando estábamos en la parte de ventas, ahora ya en los últimos coletazos de cuando estabas tú en Tracksters, que bueno, que ahora nos contarás bien y tal, pero ¿cómo gestionaste, tío? Porque hubo un momento en el que pasamos de proveedores a la parte de clientes y entonces hubo como un cambio ahí súper diferencial porque Tracksters era intermediario entre proveedores y clientes. La parte de clientes no funcionaba muy bien en una época de Tracksters, 2024 creo que fue. Nosotros lo veníamos petando, éramos top performer team en 2023 y 2022 y 2021. Entonces pasamos como a replicar ese mismo modelo comercial de ventas, porque al final era simplemente cambiar los tiempos de venta al equipo comercial de la parte de clientes. Entonces cuando hicimos ese cambio yo tomé la decisión de llevarme a parte del equipo de flota del proveedores, llevármelo a clientes, que en esa eran 2 personas y en este caso una de ellas eras tú en clientes. ¿Te acuerdas de ese cambio? Sí. Muy bien, ¿eh? ¿Te acuerdas? Muy bien. Joder, muy bien. Sí. Esto fue una llamada por la mañana de decir, oye Luis, que nos vamos a clientes. ¿Cómo te afectó esa...? No fue un cambio, o sea, fue un cambio bastante significativo, pero yo, vamos, te dije, para adelante y ahí fuimos para adelante. Además es que a todo me decía, yo eso es lo que me gusta de mi equipo, yo decía, joder, yo tengo un equipo de la hostia, porque le diga lo que les diga, me acompañan. Y tú eras un caso ejemplar a nivel de... Voy contigo hasta la... Es que además tu frase fue, Gon, voy contigo hasta la muerte. Pero, coño, es que esta es la gente que quiero yo en mi equipo, ¿sabes? Y a partir de ahí me enamoré aún más del mundo de las ventas. Por eso sí que es ventas puras de prepararte el cliente con el que vas a hablar, prepararte la meeting que vayas a cerrar, la demo, prepararte todo. Toda la presentación. O sea, ahí también... Ahí te enamoraste en las ventas, has dicho. O sea, fue un paso... Abismal. Abismal para mí.
y es algo que quiero seguir Porque te haciendo en mi costó vida. mucho, tío, al principio. Te frustraste. Pero como siempre, como los porque proveedores también. es que tú eres un tío muy como yo, muy short term, muy de quererlo todo ya, muy impaciente. Y hay cosas que no se Y pueden. hay cosas que no se pueden tener tan Exacto, tener ya. rápido. ¿Y cómo gestionaste esa impaciencia? Porque además con los clientes era un ciclo de vida mucho más largo, te lo tenías que currar mucho más, lo tenías que cocinar mucho más. También lidié mucho con esa frustración, pero también al entrar con un compañero de compras, ¿Con también, Sergio? con Sergio, fue todo más liviano. Como que iba de la mano con él, a él también le iban saliendo más cosillas, pero sabía que más tarde o más temprano me iban a salir las cosas. Y así acabó pasando. Es decir, Joder, metiste clientes tochos ahí en la estuvo parte de clientes. una muy Al buena final, a época. base de muy pum, 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 De pum, 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 de darle. muy picapedreo, Sí, pero sí, sí. no había otra técnica, no teníamos otra estrategia cuando Ya fuimos está. ahí Darnos a conocer como Tracksters y poco más. Y esa era un poco la vía, ¿sabes? Y meter un poco esa metodología motor de ventas ahí dentro del departamento de ventas. Logramos cositas, ¿eh? clientes. Joder, si logramos tú. Estuvo guay. Unas cuantas, Unas cuantas, sí, sí. muchas. Oye, tío, cuéntame alguna anécdota así. Ya sé que has dado como pequeñas pinceladas de la que más te costó, de tal, no sé qué. Una anécdota así chula de Tracksters, tío, que recuerdes así que hayamos o tenido juntos o que alguna anécdota que te haya molado así de Tracksters que tengas. Una así graciosa o alguna así que te haya resultado para acordarte de ella. Hostia, una que me acuerdo mucho fue cuando, no sé qué cliente fue, era en la parte de ventas, que perdimos un cliente y, bueno, que perdí yo un lead que estaba ya casi cerrado, porque a puntito, y estaba ya destrozado ese día, de decir, joder, lo tenía ya, tal, no sé qué. Y me dijiste, no pasa nada, tal, no sé qué. Y me cogiste, nos fuimos abajo a tomarnos una cerveza y ya se nos pasó todo ya. Se te pasó la tontería. Se me pasó la Al tontería. final muchas veces eso, joder, eso funciona en ventas, que coño, que muchas veces no te tienes que estar pegando contra el mismo muro durante tanto tiempo y no venirte abajo. Y también el hecho del management con personas que son muy pasionales, muy viscerales, como tú, joder, que también eso es un aprendizaje, ¿no? Que tú tienes que saber parar de pegarte contra un muro muchas veces para no romperte, no acabar rompiéndote la cabeza, ¿no? Y reubicar tus fuerzas y tu energía, ¿no? Joder, que también hablando abajo también se hablaron cosas como decir las cosas que podíamos haber mejorado también. Es decir, que también se aprenden cosas Total, de ese lead que perdimos. total. Oye, es que tengo aquí mis preguntillas y me las voy. Mi chuletero, mi chuletero. Tío, ¿qué crees que te diferenció del resto para tener para tener tanto éxito? O sea, pues sí, tuviste de éxito en Tracksters, entonces, pues de ahí, coño. Luego has pegado también salto a empresas, se han interesado por ti gente grande. Entonces, ¿qué es lo que te diferenció de pasar entrar de becario, que venías del mundo del retail? A luego poder tener oportunidades mucho más grandes, porque de hecho yo voy presumiendo de ti en muchas de mis charlas, con muchos de mis clientes y ¿no? Entonces, ¿qué es lo que crees que a ti te diferenció del resto para tener ese éxito, para alcanzar ese éxito y llegar a ser una referencia de Tracksters tan grande? Yo creo que al no tener experiencia en el sector o no saber tampoco mucho del sector del transporte al principio, ¿Vale? lo único que tenía era el poder del esfuerzo y de hacer llamadas y que si uno hacía 50 y le iba bien, pues yo a lo mejor tenía que hacer 100. Pero es que me tenía que ir igual de bien que el otro o más para 100 llamadas. Entonces, eso yo creo que es lo que más, Eso es 100% yo, ¿eh? Es que es 100% lo que yo. más puedo resaltar, yo creo. Es la viva extensión de alguien, o sea, como yo, 100%. Vale, tío, y si tuvieras, o sea, si tuvieras a tu Luis, que esta pregunta siempre me gusta hacerla mucho, si tuvieras a tu Luis de hace, ¿cuándo entraste en Tracksters? ¿En 2022? Sí, por ahí. En 2022 creo que fue. Sí, de ¿no? 22. Entre 2021. Si tuvieras a tu Luis de hace eso, 3 años, en 2022, y tuviera que entrar en Tracksters de nuevo, ¿qué consejo le darías? ¿Qué consejos
le darías a ese Luis si empezara de nuevas? Mm, Con el conocimiento que tienes ahora. que se tranquilizase, que las ¿Vale? cosas le iban a salir. O sea, ese es el Qué, mayor consejo vamos, que me podría haber dado a mí mismo. qué bonito. Estate tranquilo. O sea, estate tranquilo que al final las cosas acabarán saliendo Exacto. y acabarán llegando, ¿no? Vale. Y si tuvieras a un becario sentado ahora, pues entiendo, ahora ya termino con estas preguntas, pero si tuvieras un becario, porque antes me has dicho, antes fuera de cámaras me has dicho, a mí lo que me gustaría es el día de mañana ser un buen manager y llegar a gestionar un equipo grande y tal y cual. No tuviste la oportunidad en Trax, bueno, tuviste una oportunidad, Un periodo corto de un tiempo. periodo corto, pero no llegaste a gestionar 100% a personas, ¿no? No, Pese a ser un emblema y una referencia en Dragsters, no llegaste a gestionar a personas, ¿no? no. Bueno, por X o por Y no tuve la oportunidad. No pasa nada. Pero sí me gustaría en un futuro, como hemos hablado antes. ¿Vale? ¿Y qué le dirías cómo le intentarías a esa persona que empiece contigo de primeras, a lo mejor como un becario como empezaste tú conmigo, o incluso alguien de tu equipo, ¿no? ¿Qué Yo le le, dirías si le tuvieras ahí sentado? le demostraría la pasión que tengo ahora mismo por el trabajo. ¿Sabes? Decir, hostia, es que hay que darlo todo por estar en esta empresa, en este sentido. ¿Sabes? El mismo que me dice tú cuando empecé yo en Tracksters, pues igual, esa pasión, esa energía de decir, hostia, somos un grupo de chavales, vamos a darlo todo porque estas cosas se consiguen. Es una startup, obviamente todo va poquito a poco, pero vamos a conseguirlo. Y finalmente lo conseguíamos. Y eso es lo que le demostraría. Y pese a ser un... Qué bonito, tío. Qué bonito comentario. Y pese a ser unos chavales, pues también los chavales se pueden comer el mundo, ¿no? Y que tú esto me lo decías mucho, ¿no? Que solo tenemos una puta vida para vivir. Bueno, te lo decía yo mucho a ti, ¿no? Que yo repito muchas veces, pero solo tenemos una puta vida para vivir. Por lo tanto, tío, exprímela al máximo Sí, como un sí, limón y totalmente. aprovechala al puto máximo, ¿no? Entonces, oye, entonces, dame alegrías, tío. Ya para terminar y demás. Dame alegrías tío, ¿a qué te vas a dedicar? Entiendo que a la parte de ventas, tú venías de turismo, del retail, bueno, que tenía que ver con la parte de ventas, ya terminaste la carrera y no tenía, bueno, es que no se estudia ventas en las carreras, entonces, No, eso es verdad. pero tío, bueno, te fuiste de Tracksters por una oferta ahí chula, a un monstruo del transporte que te fichó tío, ¿cuál va a ser tu futuro? Ahora empiezo en otro monstruo, ¿Vale? más dedicado a las finanzas, Vale, ventas, tienes tu business. Entonces, con esas ganas infinitas. vale, o sea que te vas a seguir dedicando a las ventas, ¿no? Hombre, Eso totalmente. quiere decir que pillaste buena escuela Sí, de ventas, mamaste bien sí, totalmente. o sea, te vas a una empresa nueva, Ujú. B2B, ahí a tope y, y ¿qué es tu futuro? ¿Qué te depara ahí? Entras Pues dentro de poco, además, creo, ¿no? ujú, la semana que viene, finanzas puras, a pegarme con todo el mundo, A básicamente. pegarte ahí con todo el mundo, ¿no? Pegarme con todo el Ya mundo. te conocen bien. Sí. Cómo va a Ya ser te ese. contaré a ver cómo me va. Sí, yo te echo el capote porque te quiero tener cerca, te quiero tener aquí a la vista cerca, que este bicho está creciendo muy rápido y yo te necesito tener cerquita y siempre aquí Ojalá en un futuro. al ojo cerquita. Ojalá, Gon. Ya tengo ahí a mucha gente bien cerca Ya he visto ya. y quiero en el equipo, vamos, a mí me encantaría replicar un Traxxas 2.0 aquí en motor de ventas. De hecho, esa es mi siguiente pregunta. Sé que nos has seguido de cerca, motor de ventas, lógicamente, porque estoy aquí y yo sé que hay ya más allá de lo laboral. ¿Y qué te parece lo que estamos haciendo, tío, en motor de ventas? ¿Te mola? Es una bestialidad y además, justo que lo estábamos comentando antes, por los posibles clientes que vas a tener, de verdad es una locura y, hostia. Hoy has visto además lo que estamos poco a Sí, poco sí, sí. construyendo aquí entre Los headquarters. los headquarters de motor de ventas. Muy guay ¿Y qué todo. te parece lo que estamos haciendo? Te mola, ¿no? Tiene muy buena pinta, la verdad. Todos los vídeos, todo el push que estáis haciendo con todos los clientes. Estoy viendo ahí a todos los chavales haciendo llamadas. Hay mucho trabajo detrás. Justo lo he podido ver hoy y mola mucho. O sea, al final es que estamos construyendo algo desde cero y
¿Sabes lo que estamos haciendo, Luis, tío? Que estamos aplicando toda mi personalidad, que tú me conoces muy bien como soy, de pues pura puta energía, puto pasión, que tiene sus cosas buenas y sus cosas malas. Toda mi personalidad más toda la experiencia que he absorbido durante todos estos años en Traxters. Entonces, es una bomba de relojería infalible que no puede salir mal, ¿sabes? Es decir, que sabiendo eso, va a ir bien seguro. No hay duda. Total. Así que, tío, te mantengo cerquita. Tengo tu teléfono cerca para pegarte llamadas de vez en cuando. De hecho, hoy ha sido un poco emboscada. Joder, si es una emboscada. Ha sido una buena emboscada hoy, Cabrón. Aquí de hacerte esta entrevista. Y bueno, esta entrevista charla, que ha sido una entrevista charla, de contar esta pequeña historia. Y nada, te iremos viendo cerquita, ¿no? Encantado de venir aquí más veces, ¿eh? Yo te deseo lo mejor, absolutamente, creo que, bueno, es que no es que te lo desee, es que sé que lo vas a llegar a tener lo mejor porque te lo mereces y porque sé que lo vas a alcanzar y eres un tío que va a tener éxito por tu forma de ser y por lo que siempre por lo que desprendes y por lo cómo eres, vas a llegar a ello. Y nada, tío, aquí las puertas siempre abiertas a tenerte cerca. Muchas gracias por todo, Gon. Siempre agradecido. Gracias a ti, tío. Y si estás listo para dejar de improvisar y crear un sistema de ventas que funcione de verdad, pincha en el link de la descripción y agenda una reunión. Esto no es para todos, es para gente que solo quiera resultados reales. Nos vemos en el siguiente vídeo.